Bueno, buenos días, compañeros profesores. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy, titulada Dermatitis atópica, desencadenantes, limitadores y tratamientos. Agradezco la asesoría de la doctora en medicina Rosa Ivette Guzmán Avilán para la realización de esta presentación. Mi nombre es Raquel Abigail López Enríquez, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Y vamos a hablar de la dermatitis atópica como una de las enfermedades alérgicas, la verdad, en realidad apasionante, que puede impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes, no solo a nivel de enfermedad, sino pues, en el entorno psicoemocional propio del paciente. Como toda palabra tiene su etimología, la dermatitis atópica no es la excepción. Atopos viene del griego atípico, extraño, y eczema, que en griego pues se escribe de la siguiente forma que vemos en la ilustración, como erupción hervir por las características morfológicas de la enfermedad. Atopia, que en griego pues significa fuera de lugar, de tal manera, en 1923 fue introducida al léxico médico, seguido de la palabra dermatitis atópica, una década más tarde, poco después de que se utilizara por primera vez el término eczema atópico. En cuanto a la nomenclatura ideal de la dermatitis atópica, eczema atópico, sigue siendo pues cuestionado a lo largo del tiempo. Y es el Consejo Internacional de Eczema que señala que el término eczema es impreciso y su uso es confuso, por lo que el consenso a lo cual llegó esa red internacional de investigadores científicos que trata del descubrimiento del manejo óptimo de los pacientes con dermatitis atópica fue recomendar el prefijo atópico, ya sea para dermatitis atópica o para la palabra eczema, en todas las publicaciones, presentaciones y debates sobre ese trastorno. De manera que vamos a utilizar indiferentemente en esta presentación, en su mayoría, dermatitis atópica o eczema atópico. A manera de introducción, sabemos que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria común en el mundo que se suele iniciar en la etapa infantil y que se va a caracterizar por prurito intenso, cerosis de la piel y lesiones que se pueden presentar en brotes. Como les había explicado anteriormente, la dermatitis atópica va a reportar un deterioro en la calidad de vida. Y como vemos en la ilustración en la pantalla, esta genera un impacto económico porque pues el paciente tiene que comprar tratamientos que muchas veces repercuten en la economía tanto personal como familiar, así como las visitas hospitalarias, el ausentismo laboral o escolar, y también se ve asociado con otros trastornos del afecto como la depresión y la ansiedad, disminución en la funcionabilidad diaria y deprivación del sueño e incluso pues un efecto negativo en las relaciones interpersonales. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad en México, hasta el año pasado se tenía datos de prevalencia de 7.8% en pacientes entre 3 y 7 años y de 6.7% en adolescentes de los 13 a los 14 años. Y en los adultos, el año pasado se tuvieron datos de una prevalencia de hasta el 10% en todo el mundo. El inicio de la dermatitis atópica va a ser con mayor frecuencia entre los 3 y 6 meses, sin embargo, hasta 60% de los pacientes ya tienen síntomas alrededor del primer año de vida. Y hablando un poco más acerca de la epidemiología referente a los niños y adolescentes, la Red Mundial de Asma desarrolló a partir del estudio ISAT, que es el Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia, en el cual la jefe de nuestro servicio, la doctora en medicina Nora González Díaz, y otros colaboradores participaron. Y ese estudio tenía como objetivo comprender las tendencias en la presencia de síntomas de dermatitis atópica a nivel mundial en un largo periodo de tiempo, desde 1993 hasta el 2020. Los hallazgos que tuvieron los investigadores resultaron pues de una fase 1 de este estudio que incluía 27 centros de 14 países en los que participaron más de 74,000 adolescentes entre las edades de 13 y 14 años y niños entre los 6 a 7 años, haciendo un total de 47,000 el número de las muestras. Lo que descubrieron es que la carga de dermatitis atópicas era sustancial, con una mediana del 6% entre niños y adolescentes con dermatitis atópica actual. Y a nivel mundial, la prevalencia incluso aumentó por décadas de 0.98% en adolescentes y de 1.21% en niños. Entender la dermatitis atópica no solo es entender pues el proceso fisiopatológico. De hecho, la dermatitis atópica cursa con varias fases en las que pueden haber intervenciones terapéuticas y que se superponen entre sí. Tenemos una fase 0 o preclínica, en donde la regulación epigenética pues hace una tendencia a la baja y una disminución o ausencia total de los síntomas. Sin embargo, el paciente, cuando hay disbiosis, por ejemplo, en el microbioma por colonización de ciertos patógenos, ya sea también comensales,
o bien el exposoma, activan la respuesta inmune en primer lugar innata y en segundo lugar una fase de respuesta inmune adaptativa. Como vemos en imagen, esta ampliación de la respuesta inmune genera una sensibilización y el desarrollo de otras comorbilidades atópicas, ya sea rinitis alérgica, asma o alergia alimentaria y otras comorbilidades no atópicas que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Además, el ciclo de comezón y rascado genera un daño tisular y puede crear en la piel una generación de autosensibilización mediada por IgE o ante autoproteínas que también pues nos llevarían a una fase 3 o el desarrollo de algo autoinmune que participa pues en el proceso de la dermatitis atópica. Y entender la dermatitis atópica, primero tenemos que entender lo normal para pues comprender lo anormal. Y una forma fácil que ustedes pueden utilizar para explicar a los pacientes en la consulta es el modelo de ladrillo mortero. Sabemos que el mortero pues en la vida real es una mezcla de ingredientes que son inorgánicos que mantienen esa compactación en los elementos de construcción, como vemos en la imagen a su lado izquierdo. Entonces, el mortero significaría la presencia en la piel de ciertos lípidos, mayoritariamente ceramidas, en un 47%, y los ladrillos serían los corneocitos, como tenemos en la imagen. Entonces, el epitelio de la piel o la epidermis es la única barrera superficial que se compone de varios estratos y que tiene una actuación de doble barrera, principalmente constituida por lo que son uniones estrechas, en donde participan muchas proteínas como las ocludinas y otra serie de proteínas en la zona de oclusión y también los corneocitos. Entonces, en una epitelio normal, como vemos a imagen microscópica, vamos a tener en el microscopio confocal las zonas que se tiñen de verde prácticamente son las zonas de oclusión y las regiones que se ven en blanco son los núcleos de los corneocitos. Y vemos cómo están firmemente compactadas por unas proteínas que vemos abajo en la imagen, que son las ocludinas. Pero ¿qué pasa en la dermatitis atópica? Existen una serie de actividad de proteasas que generan que estos lípidos que están empacados en ácidos grasos de cadena larga se acorten o se terminen pues de escindir debido a ciertos múltiples factores también patogénicos que permiten que se rompa esa fuerte unión de oclusión y genera una mayor permeabilidad de la piel y mayor fuga o pérdida transepidérmica de agua, lo cual se evidencia de manera microscópica como prácticamente vemos acá en la imagen una pérdida total de las zonas de oclusión y también de las ocludinas, como pues nos entiñen en la imagen microscópica. Y ya a manera de grandes rasgos de la fisiopatología de la dermatitis atópica es importante entenderla, porque de ahí pues vienen las terapias dirigidas a través de ya sea tratamientos tópicos o bien tratamientos sistémicos. En un primer momento existen ciertos factores genéticos, ciertas alteraciones en la composición de los esfingolípidos que permiten que la piel se sensibilice a ciertos aeroalergenos y también alergenos alimentarios. Y esto pues es detectado por las células dendríticas de estos alergenos y presentados a través de epítopos en la centro medular o folicular de los ganglios linfáticos regionales, de manera que sensibiliza a los linfocitos T. Inicialmente se monta una respuesta inmunológica, pero sin aparición de lesión. A medida que hay una disbiosis de la microbiota, hay mayor exposición a ciertos alergenos en la piel, eso genera una producción de patrones moleculares asociados a patógeno o patrones moleculares asociados a daño, que van a activar, como lo vemos en la imagen, a los queratinocitos para que formulen una gran cantidad de citocinas y quimiosinas, las cuales van a activar a otras células o a otro conjunto de células poblacionales, como es el caso de la respuesta de tipo Th2 o las células linfoides innatas de tipo 2, las cuales van a ser capaces de producir interleucinas como la interleucina 4, la interleucina 3 y la 5, que van a activar pues a los linfocitos B para que estos a su vez pues produzcan inmunoglobulina E, que es capaz de atraer otras células poblacionales como los eosinófilos, que también se ven activados por otras quimiosinas como la CCL11, la CCL26 y los linfocitos T, que también se ven activados por la CCL17 y la CCL5. Esto generando pues un
en una fase de lesión aguda. Ya en las lesiones crónicas, no solo participa la respuesta TH2, sino también principalmente la respuesta de tipo TH1, TH17 y TH22, siendo pues partícipes otro tipo de interleucinas como la interleucina 33, la interleucina 31, que es característica principal del desarrollo del síntoma del prurito, y eso genera pues un ciclo vicioso de edema intercelular, de hiperplasia epidérmica y una proliferación de los queratinocitos, observando ya de manera clínica pues lesiones más de liquenificación. Y entender la dermatitis atópica es hablar de ciertos factores de riesgo. Como vemos, hay implícitos múltiples factores. ¿Cuál es el inicial? Muy difícil de saber. ¿Cuál es el último? Pues aún más difícil. Sin embargo, vamos a ir desglosando cada uno de ellos para entender un poco más acerca de la fisiopatología de esta enfermedad, empezando con factores genéticos, yéndonos por la barrera cutánea, el microbioma y el sistema inmune, hasta el desarrollo final de la enfermedad, que es la dermatitis atópica. En cuanto a los factores genéticos, pues la dermatitis atópica no hay un único gen. Si bien es cierto, la filagrina o la mutación de la proteína de fusión, que es la filagrina, es la que se ha descrito mayoritariamente en la literatura, esta enfermedad no es de herencia mendeliana clásica, es decir, de autosómica dominante, autosómica recesiva, de madres o padres a hijos, sino más bien que sí se ha evidenciado una mayor incidencia de esa enfermedad en familias atópicas. Incluso 1.5 veces más riesgo si hay antecedentes dentro de la familia de otras enfermedades alérgicas. Si un padre padece de atopia, tiene el paciente 3 veces más riesgo de padecerla o 5 veces más riesgo si los dos padres pues presentan antecedentes de atopia. Como les había explicado, no hay un único gen, existen proteínas estructurales infuncionales como la filagrina, el complejo de diferenciación epidérmica, las claudinas y las ocludinas, como veíamos en la imagen anterior, y ciertas proteínas reguladoras tanto del sistema inmune innato como adquirido, como la tripsina, los inhibidores de las proteasas séricas o bien proteasas epidérmicas. Como la filagrina es la mutación genética mayormente descrita en esa patología, en el 2006 fue un boom. O sea, se creía que esa era la causa y pues había que tratar esa modificación en este gen. Pero como ya vimos, existen otros genes. Es importante conocer que esta proteína lo que realiza en la piel es agregar los filamentos de queratina y compactar los queratinocitos. Además, tiene metabolitos activos que favorecen la humectación de la piel y generan un pH ácido. Va a regular la descamación, va a regular la síntesis de lípidos y también tiene un papel fundamental en la regulación de la inflamación. Las mutaciones en la filagrina se asocian con un desarrollo temprano y severo de dermatitis atópica, aunque la frecuencia de estas mutaciones en Asia y Europa es aproximadamente del 10% y mucho más raro en pacientes que provienen de África. Como vamos a ver más adelante, cuál es la diferencia entre la respuesta inmune en cuanto a las etnias. Y ahora bien, hablando de otro factor importante relacionado a la dermatitis atópica es el microbioma o la disbiosis que ocurre. ¿Qué sucede en la dermatitis atópica? Es un tema que ha sido múltiples ocasiones estudiado, como es este artículo original del presente año, en donde querían ver en la población de Oslo, en Noruega, cómo el microbioma de la piel podía asociarse de manera fuerte a la presencia de dermatitis atópica. Fue alrededor de un número total de 346 pacientes a los cuales se les tomó unas pruebas cutáneas del lado lateral del brazo a los recién nacidos, pruebas de función celular de la barrera cutánea, como la pérdida transepidérmica de agua, y también obtuvieron datos clínicos o antecedentes de atopia de los padres a través de cuestionarios. Y vieron que el microbioma, la composición se había influenciado no solo por el desarrollo en edad, sino también en el modo del parto que había tenido ese recién nacido, hacia cesárea electiva, cesárea de emergencia o parto vaginal, también factores ambientales o antecedentes de los padres y también la lactancia, pues influían mucho en la comunidad de bacterias que se encontraron en la piel. Y vieron que la diversidad o la colonización microbiana de la piel en los primeros años de vida puede modular el sistema inmunológico y afectar el desarrollo de la dermatitis atópica y las enfermedades alérgicas más adelante de la vida. Los principales resultados que tuvieron con este estudio fue, en primer lugar, que el microbioma evolucionaba a lo largo del primer año de vida y que el modo de parto, pues como habíamos dicho anteriormente, tenía un impacto en la comunidad bacteriana de la piel nasal. Los recién nacidos que nacieron por vía vaginal albergaban una mayor cantidad o biodiversidad de microorganismos en comparación con aquellos que habían nacido vía cesárea.
Y en segundo lugar, otro resultado importante es que el microbioma cutáneo está asociado con la dermatitis atópica y la integridad de la barrera cutánea, como es el caso del Staphylococcus aureus, que en este estudio encontraron que tanto en la piel lesionada como en las no lesionadas, pues presentaban una abundancia de este patógeno. De ahí que es importante hablar un poco del Staphylococcus aureus, porque el Staphylococcus aureus causa una composición lipídica aberrante en la piel y con ello una disfunción de la barrera cutánea. La colonización de Staphylococcus aureus en la piel puede exacerbar la dermatitis atópica y contribuir hacia disbiosis y posteriormente a sensibilización, ya sea a otros alergenos, ya sea alimentarios o aeroalergenos. Hasta el 60-100% de los pacientes que tienen dermatitis atópica se ven colonizados por este patógeno en comparación a un 5-30% de los pacientes sanos. Pero ¿cómo es que el Staphylococcus aureus ocasiona una disfunción de la barrera cutánea? Primero tenemos que entender que dentro de la piel existe una compleja familia de lípidos llamadas ceramidas y como vemos en la imagen se componen de esfingoides que incluyen una base de cadena larga y un ácido graso que también en su estructura pues tiene una gran cantidad, pues una longitud de cadena grande. Principalmente están compuestas por esfingomielina y lisofosfatidilcolina, que se ha visto que en los pacientes con dermatitis atópica pues está reducida. Lo que ocurre con Staphylococcus aureus es que indirectamente a través de interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 33 va a inhibir la expresión de aquellas enzimas elongases de ácidos grasos como el OP3, el OP4 y va a reducir la longitud de esa cadena de ácidos grasos, con lo cual se va a correlacionar con una disminución de la función de la barrera cutánea. Y si bien es cierto, Staphylococcus aureus se ha conocido como el patógeno de mayor abundancia en la dermatitis atópica, y en un primer momento se pensó que Staphylococcus epidermidis podía llegar a ser protector de la barrera cutánea, existen también estudios que ponen en cierta contradicción estos hallazgos. Este fue un estudio que se realizó en el 2021 en ratones y también en comparación con humanos, en donde evidenciaron que en el paciente con dermatitis atópica una abundancia de Staphylococcus epidermidis producía una fuerte actividad de cisteína proteasa. Esta enzima responsable de esa actividad se identificó como EPA, la cual va a degradar la desmogleína y un péptido antimicrobiano conocido como LL37. Y esta era capaz de alterar la barrera física e inducir inflamación en los pacientes, bueno, en la piel de los ratones. Por lo que llegaron a la conclusión que la abundancia de Staphylococcus epidermidis y la expresión de esta enzima podía verse aumentada en los pacientes con dermatitis atópica, lo cual se correlacionaba con la gravedad de la enfermedad. Y la barrera cutánea es importante entender que la integridad de la misma puede llegar a disminuir pues, la presencia o el desarrollo de dermatitis atópica. En este estudio que también se tomó de los anteriores estudios de Prevent-Al, estudiaron a bebés de 3 meses y querían ver si síntomas como dermatitis atópica, piel seca, pérdida transepidérmica del agua, era capaz de sensibilizar a estos pacientes, ya sea alérgenos alimentarios o aeroalergenos, a lo largo del desarrollo de su vida, es decir, hasta los 6 meses que duró este estudio. Y lo que evidenciaron es que la presencia de dermatitis atópica y todas las características que ya les describí, a los 3 meses aumentaba el riesgo de cualquier sensibilización alérgica a los 6 meses, principalmente describían ellos alérgenos alimentarios. Y entender la vía inflamatoria que ocurre en la dermatitis atópica es entender que hay una desregulación en el sistema inmune. Principalmente de forma aguda se ven implicadas vías TH2, TH22 y TH17, mientras que a nivel crónico se ven partícipes otras vías como la TH1, TH2 y también TH22. Dependiendo del endotipo y la etnicidad, pues hay una variación también en esa modulación de estas vías inmunes. En América y Europa hay una mayor participación de la vía TH2 y TH22 y menor de la TH1 y TH17. Esto es importante porque esos pues implican vías o son puntos claves en la terapéutica del paciente, como lo vemos en esta imagen, que nos habla de los fenotipos y endotipos de la dermatitis atópica. La verdad es una imagen impresionante porque nos habla acerca de las diferencias en las vías inmunológicas que hay en los pacientes americanos, europeos, los asiáticos y también los africanos e incluso por edad según los pacientes pediátricos. Existe una subclasificación de la dermatitis atópica, ya sea de manera intrínseca, como vemos aquí, o extrínseca, que intrínseca, pues casi es el 80% de los pacientes, donde se corrobora con pacientes que tienen inmunoglobulina E elevadas, más mutaciones de la filagrina,
Y como vemos en todas las etnias hay diferencias en cuanto a la modelación del sistema inmune. En el caso de los europeos o americanos, la respuesta, como vemos señalado por flechas en rojo, es mayoritariamente TH2, TH22 y en menor cantidad TH1 y TH17, como hemos venido diciendo a lo largo de esta presentación. Y puede ser que hayan menos mutaciones en cuanto a la filagrina o otras proteínas lipídicas. En cuanto a los asiáticos, ellos, como vemos en la imagen, tienen una mayor caracterización de presentar paraqueratosis y liquinificación, porque su respuesta, aparte de estar modulada por TH2 y TH22, también está modulada mucho por la TH17, que como recordamos vimos en la fisiopatología, esta se relaciona mucho con los estados más crónicos, como esponjiosis o la hiperplasia de los queratinocitos. Y pues la mutación entre la filagrina y otras proteínas pueden estar o no estar presentes. En el caso de los pacientes africanos, estos prácticamente tienen ausencia de las vías TH1 y TH17, pero mayoritariamente de TH2 y TH22, lo que pues caracteriza la piel de los asiáticos con mayor también tendencia a la queratinización, liquenificación y mayor resistencia al tratamiento. Y también pues en los pacientes pediátricos, la respuesta TH1 pues está ausente, mayor caracterizada por la presencia de la vía de TH2 y TH22. En cuanto al papel de la modificación de la dieta en la dermatitis atópica, la verdad que es un tema controvertido. La influencia de la dieta en la dermatitis atópica va a ser compleja y el uso de la dieta de eliminación en realidad como tratamiento pues tiene puntos de vista contradictorios. Si bien es cierto, un tercio de los pacientes tienen sensibilización a alérgenos alimentarios, se debe de advertir a los padres que no se van a recomendar de manera general dietas de eliminación si el paciente no tiene un diagnóstico claro o confirmado de alergia alimentaria y que incluso pues estas dietas de eliminación pueden ser o causar daño en los pacientes, sobre todo malnutrición. De hecho, es un tema que se ha visto a lo largo de los tiempos en ciertos estudios. Me parece importante traerles ese artículo que es una revisión sistemática acerca del tratamiento con dietas de eliminación en la dermatitis atópica que se publicó el año pasado. Fue alrededor de 10 ensayos aleatorios que albergaron alrededor de 599 pacientes con dermatitis atópica y los resultados fueron que estas dietas de eliminación podían mejorar levemente pero sin importancia la gravedad del eczema, el prurito y el insomnio, aunque esta evidencia es de certeza baja. No hubo datos en este estudio acerca de daños de las dietas de eliminación, pero sí hay evidencia, aunque indirecta, de un mayor riesgo de desarrollo de alergia mediada por IgE. Otro apartado importante que hay que hablar en la dermatitis atópica es que no solo predispone al desarrollo pues, de otras enfermedades atópicas, sino también a comorbilidades acumulativas, que pueden bien ser a consecuencia del tratamiento por el uso de corticosteroides sistémicos o otras terapias tópicas que tienen sus efectos adversos, o bien a consecuencia propia de trastornos que generan afectación en la modulación, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, como vemos en la imagen. Si bien es cierto, esta enfermedad no es mortal, sí tiene un gran impacto en la calidad de vida y hay muchas necesidades insatisfechas. Se va a asociar con síntomas de ansiedad, depresión, que a la vez se van a correlacionar con la gravedad de la dermatitis atópica. Y aproximadamente 1 de cada 10 adultos van a informar que el dolor de la piel y los trastornos del sueño van a ser el segundo síntoma más molesto, siendo el prurito el más intenso. La dermatitis atópica se va a asociar también con aumentos de factores de riesgo cardiovascular, ya sea infartos agudos del miocardio o trastornos como hipertensión arterial, relacionados muchas veces con tratamientos sistémicos como los corticosteroides o la ciclosporina A, o bien, como habíamos descrito, trastornos de ansiedad que conllevan a otros tipos de enfermedades o adicciones como el etilismo, el tabaquismo e incluso el sedentarismo. Ahora bien, adentrándonos hacia la patología, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, las cuales es importante diferenciarlas según la edad, porque en los lactantes y menores de 2 años las lesiones se van a caracterizar por lesiones agudas, exudativas, que se van a presentar en la cara, en el cuello, en las mejillas, en el tronco y las superficies extensoras, y un dato importante es que va a respetar el triángulo nasolabial y el área del pañal. Mientras que en los preescolares y en los adolescentes las manifestaciones pueden ser polimorfas y afectar sobre todo los labios, el cuello, los pliegues ya sea fosa antecubital o hueco popliteo y también el dorso de las manos y las plantas de los pies.
Mientras que en los adultos vamos a ver que existe un cierto patrón de liquenificación y excoración, principalmente en los pliegues flexores, los tobillos e incluso puede afectar los párpados. Y no es raro encontrar lesiones también en el tronco, en los hombros, en el cuello y en el cuero cabelludo. Y de manera particular los datos acerca de un eczema crónico únicamente en las manos puede estar presente. Además, existen ciertos estigmas atópicos, por ejemplo, las hiperlíneas que se pueden observar a nivel palmar y plantar nos hablarían de ciertas mutaciones relacionadas con el gen de la filagrina, aunque también se tiene que hacer una diferenciación con otras patologías como la ictiosis vulgar. Los pliegues infraorbitales, pues de Nenny Morgan, que ya los conocemos también en otras patologías, y el signo de Hertog, que es un adelgazamiento de la parte lateral de la ceja, es otro estigma pues de esa enfermedad. Y las características morfológicas es importante entenderlas porque de acuerdo a cómo se estén presentando nos puede dar una pista acerca del tiempo de que lleva esta lesión y también del tratamiento adecuado para ese tipo de lesiones. Por ejemplo, las lesiones agudas, como vemos en la imagen que tienen a su derecha, son más húmedas, presentan una mayor cantidad de eritema y esto va a reflejar una permeabilidad de la barrera cutánea mayor, por lo tanto una mayor pérdida de agua. Y en el caso de las lesiones subagudas, como vemos abajo, son lesiones puntiformes que se van a agrupar en placas y eso refleja una inflamación persistente, por lo que en estos casos podría ser adecuado el uso de lociones como emolientes. Y en el caso de las lesiones que ya son más crónicas, que ya vemos hiperpigmentación, liquenificación, una mayor cantidad de escoriación y como sello característico el prurito, esto podemos utilizar en este tipo de manifestaciones morfológicas, cremas, bálsamos o bien ungüentos. Y para el diagnóstico de la dermatitis atópica en realidad es un reto para nosotros como médicos porque el diagnóstico es clínico. No existe un marcador, no existe un laboratorio que sea pues el gold estándar para diagnosticar esta enfermedad. En 1980 se describieron los criterios diagnósticos que aún se siguen utilizando en la actualidad por Hanikin y Raja. Y me gustó esta publicación que prácticamente es una revisión sistemática de los criterios que se utilizan en el diagnóstico para dermatitis atópica y como vemos los recuadros rojos son los mayores predominantes en este estudio a comparación del resto total, en donde casi 212 estudios, los criterios que utilizaban los médicos eran los criterios de Hanikin y Raja, en un total de 87% para pues ese estudio. Y a manera de desglose de estos criterios, tenemos que saber que existen criterios mayores y criterios menores, que hay que cumplir 3 de los 4 criterios mayores y 3 de los 23 criterios menores. Siendo los particulares, para los criterios mayores, en primer lugar el prurito, en segundo lugar la morfología y distribuciones típicas que habíamos descrito anteriormente, una dermatitis que sea crónica o crónicamente recidivante, y también antecedentes personales o familiares de atopia, ya sea asma, rinitis alérgica, o alergias alimentarias. Y en el caso de los criterios menores, pues comprendería una serie de síntomas que pues también habría que investigar. A partir de los criterios de Hanikin-Radcliffe tenemos otros criterios que fueron descritos en 1994, que son los criterios de Williams, los cuales se han asociado con una sensibilidad del 85%, una especificidad del 95% con un valor predictivo negativo alto, sobre todo para los niños. Prácticamente se compone de una manifestación necesaria, es decir, que tiene que estar presente en todos los pacientes, que es la dermatitis pruriginosa, o el reporte pues de menores de edad que no pueden pues manifestarnos ese síntoma, o el reporte de rascado de los padres. Además, manifestaciones asociadas que prácticamente incluirían dermatitis visibles en áreas de las que habíamos descrito anteriormente, antecedentes o historias previas de dermatitis en otras áreas, historias de sequedad cutánea, personal o familiar de ciertas enfermedades alérgicas y el inicio de manifestaciones clínicas. En cuanto a la evaluación de la gravedad, no existe pues un gol estándar acerca de cómo monitorear pues la gravedad del paciente. Sin embargo, sí se sugiere que se debe de aplicar primero una medición objetiva, es decir, realizada por un médico, y una medición en relación con los objetivos del paciente, es decir, cómo percibe el paciente sus síntomas. Uno de los más utilizados es el índice SCORAT,
el cual divide o clasifica la enfermedad en severidad según puntajes de 0 a 25 como leve, de 25 a 50 moderada o grave arriba de 50, e incluye criterios de extensión, criterios de intensidad en cuanto a ciertos síntomas como el prurito, pérdida de sueño, y también las superficies corporal afectada. Este es una medida objetiva que la realiza el médico y que debe realizar en cada evaluación para ver pues qué pauta de tratamiento dirigir. También le hace evaluar la intensidad de lesión y extensión y utiliza 4 signos que son eritema, pápulas o edema, excoriación y liquinificación. Y en cuanto a la evaluación de la gravedad de forma objetiva por el paciente, tenemos la escala de Poen, que prácticamente es preguntarle al paciente en la última semana cómo ha estado en severidad o cuántos días ha tenido ciertos síntomas como la comezón, si se ha interrumpido su sueño, entre otros pues afectaciones. Y es importante que la dermatitis atópica, al ser un diagnóstico clínico, se pueda hacer también un diagnóstico diferenciar con otras enfermedades que pueden simular o ser imitadores de esa enfermedad, como veíamos el tema de esta presentación. La dermatitis numular, si se presenta de esta manera, podría indicarnos también presencia de psoriasis o tinea corporis. Y en cuanto a la dermatitis de contacto, pues tenemos que hacer una buena historia clínica porque normalmente el paciente en relación al factor o la exposición a cierto factor, pues si lo describe en la piel en relación a ese, pues muy probablemente sea más que una dermatitis atópica, una dermatitis de contacto. Si la presentación es como un prurigor no nodal, tenemos que pensar si el paciente tiene comorbilidades como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, pues que estas sean presentaciones propias de esa enfermedad o bien ciertas infecciones o neuropatías. La eritrodermia también se puede presentar en otras enfermedades como dermatitis seborreica, de contacto, pitiriasis o bien incluso en reacciones relacionadas a medicamentos. La dermatitis flexural y sobre todo si el paciente se presenta con infecciones a repetición en los niños o también plaquetopenias, pues nos debe hacer pensar en una inmunodeficiencia primaria como es el síndrome de Wiskell-Ardis o bien la presencia de escabiosis. Claro está que con la ayuda pues de la historia clínica, si otros familiares también tienen síntomas relacionados. Y si hay pues presencia de lesiones en el cara, cuello y manos, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales aparte de la dermatitis de contacto con la dermatitis seborreica y también enfermedades autoinmunes como la psoriasis. De tal manera que ya les había dicho que los laboratorios en primera instancia pues no debe de ser el criterio que nos ayude pues a tratar esa enfermedad, sino un criterio clínico. Sin embargo, hay ciertos criterios puntuales para utilizar estudios de extensión, como lo es la biometría hemática completa, que puede utilizarse sobre todo si el paciente no nos está respondiendo al tratamiento o vemos que la historia clínica no es muy congruente con un diagnóstico clínico de dermatitis atópica, sobre todo si tiene dermatitis moderada a grave, igual que la IgE total en suero. Y existen pues también la búsqueda intencional de IgE específica, ya sea contra alimentos o contra alergenos, dependiendo sobre todo si el paciente tiene dermatitis de moderada a grave y también tiene antecedentes de atopia. En cuanto a otras pruebas, van a ser más sugestivas de acuerdo a la historia clínica y pues de esa manera se van a abordar los estudios de extensión. En cuanto a cuándo pedir las pruebas de IgE total o IgE específica, eso también tiene criterios muy puntuales. Por ejemplo, en dermatitis atópica moderada grave, sin importar pues la característica de la atopia familiar o clínica, si no resuelve con nuestro tratamiento ya primera línea, segunda línea o incluso etapas más adelante del tratamiento, pues sí se debería de solicitar una IgE total en suero o una IgE específica. Mientras que para la dermatitis pues atópica leve, en realidad que era a manera de opción por el médico. Y en cuanto al tratamiento, ustedes pueden revisar la literatura de varias guías. Esta es una de las guías más actuales de dermatitis atópica en México, que una de las características primordiales en el tratamiento de primera línea es que los emolientes y también los dermolimpiadores de tipo SINDEC, es decir, sintéticos, no jabones, van a ser el tratamiento o el objetivo pues reparador de la barrera cutánea, porque pues ya vimos que la fisiopatología, la desintegración o la pérdida de integridad de la barrera es pues una de las causas que puede generar pues mayor gravedad en el paciente, siendo el tratamiento en segunda línea, ya sea una dermatitis atópica moderada o brotes mayores o igual a un mes, el tratamiento va a ser con una terapia, ya sea de forma proactiva con corticosteroides tópicos cada 24 horas, 2 días a la semana, o bien inhibidores tópicos de la calcineurina que vamos a
ver más adelante. Y como tratamiento pues de tercera línea, inicialmente podríamos referirlos con el dermatólogo para que inicien fototerapia, ya sea con rayos ultravioleta de tipo banda A o de tipo B, pero muchas veces este tratamiento no está disponible para todos y si pues no hay control en 3 meses o no hay disponibilidad del mismo, podemos utilizar ya ciertos medicamentos inmunosupresores de acuerdo a la edad también del paciente o ciertos biológicos. Prácticamente el tratamiento en niños no hay muchas variaciones y pues no vamos a ahondar mucho en eso. Como objetivo primordial de la dermatitis atópica es reparar la barrera cutánea y reducir la inflamación. Y para ello, pues existen los cuidados generales de la piel. Sobre todo tenemos que hacer hincapié en las técnicas de baño del paciente, que consisten primero en humedecer el agua y limpiar si hay existencia de costras por las mismas antes del baño. La temperatura ideal debe ser una que se mantenga entre 36 y 38 grados Celsius hasta un máximo de 40, porque temperaturas arriba de 42 grados Celsius pueden inducir una respuesta de prurito en los pacientes. El baño no debe durar mucho, lo máximo 5 o 10 minutos, puede ser en regadera, puede ser en tina, y debe de bañarse el paciente 2 a 7 veces por semana, cuidando siempre de aplicarse sus emolientes en los primeros minutos después de terminar el baño. En aquellos pacientes que tienen áreas de afectación, ya sea relacionadas a infección o impetiginizada, pues se recomienda el uso de baños clorados al menos 3 días a la semana. La evidencia en cuanto a los baños clorados es alta en pacientes, en ese estudio que se evidenció en pacientes con dermatitis de moderada a grave intensidad, los baños de cloro mejoraron hasta un 22%, según lo informado por los médicos, las lesiones, y 1 de cada 10 pacientes puede incluso mejorar su gravedad en un 50%, ya que reduce la colonización cutánea por Staphylococcus aureus. ¿Cuál es la manera pues, de preparar el baño clorado? En las guías mexicanas nos ponen prácticamente una formulación que consiste en una solución de hipoclorito al 7%, la cual se agrega 1 mililitro y después en 2 litros de agua pues se hace la mezcla y de acuerdo pues a la capacidad ya sea de la tina es la cantidad pues que se agrega de solución. El paciente con dermatitis atópica de moderada a grave se sumerge en esta solución y debe de hacerlo por un mínimo de 5 a 10 minutos, 2 veces por semana, por 2 días separados entre sí. Debe de jugarse con agua corriente el paciente y pues como vemos, sí, pues hay evidencia de efectividad de los baños clorados. Los emolientes, como habíamos dicho, son el tratamiento de primera línea, no hay un emoliente ideal. El emoliente ideal va a ser de acuerdo a la característica del paciente, de acuerdo a la disposición económica que tenga el paciente. Lo que sí es cierto es que van a mejorar el contenido de agua del estrato córneo, van a prevenir la penetración de alergenos, de microbios e irritantes y también van a disminuir la frecuencia y también la gravedad de la presentación de la enfermedad e incluso pueden ser ahorradores de corticosteroides en pacientes de dermatitis atópica de leve a moderada. ¿Cuál es la sugerencia de frecuencia de aplicación? Al menos deben de ser de 2 a 4 veces al día, incluyendo pues aquellas áreas con brotes agudos siempre y cuando estas lesiones no sean agudas. Y la cantidad recomendada a la semana deben de ser en pacientes menores de 12 años de 250 a 500 gramos y en mayores de 12 años pues una cantidad proporcional a la misma. Y hay cierta controversia en si el uso de emolientes en los pacientes que tienen un alto riesgo de dermatitis atópica por antecedentes personales o familiares, de si la efectividad de los emolientes pueden prevenir la dermatitis atópica. Este fue un estudio que se realizó también en pacientes de Noruega, eran recién nacidos, aproximadamente 1.394. Se utilizaron pacientes que tenían alto riesgo de presentar dermatitis atópica, es decir, recién nacidos. A unos se les aplicó emolientes más los cuidados generales de la piel. El control sano, por decirlo así, se utilizaron nada más medidas de cuidados de la piel estándar y se siguieron esos pacientes a lo largo de 5 años. Los resultados fue que se informó un diagnóstico clínico, es decir, por un médico de dermatitis atópica a los 12 meses alrededor de 188 pacientes y a los 60 meses de 178 en el grupo de control. Y a los 3 y 4 años, como vemos en las imágenes, la incidencia acumulada tanto de dermatitis atópica como alergia alimentaria o como asma o otras enfermedades como la fiebre de rinitis alérgica, los hallazgos en la incidencia fueron similares. La conclusión fue que la aplicación diaria de emolientes durante el primer año de vida no previene la dermatitis atópica, ni la alergia alimentaria o el asma o la fiebre del heno. Pero sí, como ya vimos, pues es el tratamiento de primera línea en un paciente que sí tiene pues dermatitis atópica.
En cuanto al uso de corticosteroides, es el tratamiento de primera línea, como vimos anteriormente en el esquema, de los brotes de dermatitis atópica. El mecanismo de acción prácticamente lo que hace es producir una regulación o una disminución de la activación de los linfocitos T y por lo tanto de la liberación de citocinas inflamatorias. Puede utilizarse un manejo reactivo y un manejo proactivo. ¿Qué significa eso? Reactivo, es decir, uso de corticosteroides de baja a mediana potencia, sobre todo a pacientes con dermatitis atópica en los brotes, y se debe utilizar 1 o 2 veces al día por 3 semanas consecutivas. La estrategia que se debe utilizar para la aplicación deben de ser unidades de punta dedo. ¿Qué quiere decir esto? Que una unidad de punta dedo va desde el pliegue distal de la yema del dedo índice, que equivaldría a 0.5 gramos del corticosteroide que se puede aplicar con un tubo con una boquilla de 5 milímetros de diámetro. En cuanto al manejo proactivo, el uso de corticosteroides de mediana potencia se utiliza para evitar brotes. Se pueden utilizar 1 vez al día, 2 días a la semana, en los lugares que el paciente identifica como recaídas con frecuencia. Si existen también brotes de 1 vez al mes en pacientes con dermatitis atópica moderada, también se pueden utilizar. ¿Y cuál es la potencia que vamos a utilizar? Eso va a depender del área que debamos tratar. Por ejemplo, en la cara, en las axilas, en las ingles, en los genitales, la potencia que se debe utilizar debe ser una potencia baja por la delgadez de la piel, porque tiende como a corticoestropiarse. Entonces, nada más, si no hay mejoría, pues subimos a uno de potencia media. Y en el tronco, en las extremidades y en el cuero cabelludo, lo ideal es que se utilice una potencia media y si no hay mejoría, pues una potencia alta. La cantidad de corticosteroide, pues tampoco es a lo loco. Tiene que ser también con unidades de punta dedo y eso va a depender de la cara y el cuello, pues se describe que se pueden aplicar 2.5 unidades de punta dedo. En el tronco ya serían pues 7, en el brazo 3, en las piernas 6 y en las plantas de los pies ya pues sería una cantidad menor como 2 unidades de punta dedo. Y la potencia de un corticosteroide va a depender mucho de su concentración, del vehículo que se utilice, es decir, si es loción, si es crema, si es ungüento, y también de la preparación, es decir, si están esterificados o no los corticosteroides. En esta tabla pues podemos ver los nombres comerciales, también los nombres genéricos de los medicamentos corticosteroides tópicos, siendo los que más utilizamos a diario en la consulta clínica hidrocortisona, que es de baja potencia, hasta potencias muy altas que pueden ser el clobetasol. Uno de los principales disyuntivas que hay entre los médicos en el uso de corticosteroides es el miedo a los posibles efectos adversos de los esteroides. Sin embargo, pues utilizando las cantidades correspondientes, pues este efecto debería de ser menor y no tendría que frenar al médico pues al uso de este tipo de tratamiento, sobre todo en los brotes. Pueden ir los efectos adversos oculares como cataratas, glaucoma, hasta síntomas sistémicos como supresión del eje hipotálamo hipofisiario. Si pensábamos que los corticosteroides no pueden suprimir el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, pues estamos equivocados, porque hasta 2 gramos al día de esteroides tópicos superpotentes son capaces de producir esta supresión. En cuanto a los vendajes húmedos, también están descritos en los pacientes que tienen brotes de dermatitis atópica, que afectan más del 10% de la superficie corporal del paciente, y una característica de los vendajes es que pueden potenciar a través de la oclusión con el emoliente y también la humedad, puedes disminuir el ardor y también incrementar pues la potencia de los medicamentos. Se puede utilizar esta terapia hasta por 7 días, siempre y cuando el paciente no tenga infecciones o impetigo. Ahora vamos a hablar un poco de los inhibidores tópicos de la calcineurina, que son el tratamiento de segunda línea. Como vemos en la imagen, los inhibidores de la calcineurina inhiben a la calcineurina, que es dependiente de calcio y calmodulina, y se van a unir a una proteína intracelular llamada FKBP, lo cual hace que interfiera con la transducción de señales de interleucinas, principalmente la interleucina 2, lo cual reduce la actividad de los linfocitos T, sobre todo los copoidadores. Existen 2 presentaciones, tacrolimus en concentraciones de 0.03% o 0.1% y el pimecrolimus al 1%. En cuanto al pimecrolimus, este está aprobado para uso en niños mayores de 2 años, igual que el tacrolimus al 0.03%, mientras que al 0.1% de tacrolimus este está aprobado para mayores de 15 años. Si bien el pimecrolimus está autorizado para pacientes mayores de 2 años, hay evidencia de que es seguro para su uso en bebés de 3 meses y de edad, incluso mayores. La pomada de tacrolimus al 0.03% aplicada 3 veces por semana va a disminuir la incidencia de recaídas
y aumenta también el espacio o periodo entre las recaídas. Y el principal efecto que tienen los inhibidores de la calcineurina van a ser un efecto antipurito, van a ser ahorradores de corticosteroides, pero sí van a ser menos eficaces que los corticosteroides de potencia mediana. No van a causar atrofia cutánea, por lo que lo cual lo podemos utilizar en los pliegues o en las zonas que son de piel delgada, por ejemplo la cara, y también en pacientes que se rehúsan a utilizar corticosteroides tópicos o que ya llevan mucho tiempo utilizando este tipo de terapia. En los primeros días el paciente puede sentir cierto eritema y ardor, por lo que varios pacientes pueden dejar en desuso ese tipo de tratamientos. Son síntomas que debemos de explicarles a los pacientes, o bien utilizar anteriormente un corticosteroide para disminuir esa sensación. Y sí hay evidencias acerca de un riesgo sobre desarrollo de malignidad, ya sea linfoma o cánceres en la piel, sin embargo la evidencia es insuficiente. Los usos prácticamente van a ser como manejo reactivo en los periodos de brote o proactivo, sin embargo nada más podemos utilizar el tacrolimus en terapia proactiva porque no hay evidencia sólida para utilizar el pimecrolimus por su baja potencia. Y hay algunos estudios comparativos que mencionan pues que el tacrolimus es mucho mejor que el pimecrolimus. En cuanto al inhibidor tópico de la fosfodiesterasa 4, sabemos que la fosfodiesterasa 4 es una enzima que escinde las uniones éster en los ácidos nucleicos, por lo tanto genera un aumento del AMP cíclico y puede reducir la concentración de ciertas citocinas proinflamatorias. En México fue aprobado el año pasado y se puede utilizar en pacientes mayores de 2 años con dermatitis de leve a moderada, y la FDA incluso pues aprobó este medicamento para niños de 3 meses de edad. Lo que causa el crisaborol, que es el medicamento de este tipo, es reducir la extensión de la enfermedad y otros síntomas asociados, incluso pues liquenificación. Se necesitan en realidad estudios adicionales para comparar la eficacia del crisaborol con otros tratamientos pues tópicos. Y hablando ya de tratamiento sistémico, tenemos que tomar en cuenta que existen ciertas indicaciones puntuales. Primero, que sea una dermatitis atópica resistente al uso de terapia tópica, lesiones diseminadas o bien lesiones focalizadas en los ojos o en los párpados y que tengan un curso prolongado de la enfermedad, que van desde esta terapia sistémica de inmunosupresores biológicos o corticosteroides sistémicos. Vamos a hablar de los corticosteroides sistémicos porque se emplean ya sea para ciclos cortos durante los brotes que no se llegan a controlar con el manejo de primera línea, o como puenteo entre ciertos inmunosupresores en que tardan en hacer su efecto en meses, como el metrotexate o dermatitis atópica grave, cuando se está haciendo una transición de manejo hacia un biológico como el dupilumab. La verdad no tenemos que tenerle miedo al uso de corticosteroides sistémicos orales si el paciente lo necesita. Hay evidencia de que el uso de 5 miligramos de prednisona en dosis única diaria para cualquier tiempo de duración, glucocorticoides de acción corte, córtica, metilprednisolona, prednisolona, hidrocortisona, cortisona, dada una dosis al día, y cualquier dosis de glucocorticoides dadas por menos de 3 semanas no genera supresión clínicamente significativa del eje hipotálico suprarrenal. En un paciente que tiene un tratamiento crónico a dosis más altas de corticosteroide oral, el estete sí se debe de hacer gradual al 50% semanal hasta llegar a los 10 miligramos. Desde este punto, pues la reducción puede incluso durar hasta meses, hasta un total de 6 meses. Y la verdad es que no hay un consenso que ustedes puedan revisar acerca de cómo se puede hacer el decalaje o la supresión escalonada de los corticosteroides. Sin embargo, ya hemos tenido pacientes que vienen a la consulta diciendo: yo tomaba 20 miligramos de prednisona durante 3 meses y pues nunca me lo suspendieron. ¿Cómo vamos a hacer ante estos pacientes? Se sabe que cualquier paciente que ha tomado una cantidad superior de 20 miligramos de prednisona o su equivalente por día por más de 3 semanas sí tiene supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y que la terapia con glucocorticoides a corto plazo, ya sea 2 semanas o menos, simplemente se pueden detener y no es necesario reducir. Nuestro objetivo en reducir los corticosteroides orales debe ser, primero, que el paciente no le vuelva a reactivar su enfermedad subyacente, y también evitar síntomas de deficiencia del cortisol por el eje. Y aquí tenemos una como esquema de cómo se debe hacer la supresión. Pueden ser pacientes que estén tomando de acuerdo a la cantidad de prednisona o su equivalente de 40 miligramos, y así vamos reduciendo dependiendo pues de cada semana hasta llegar a dosis de prednisona de 5 miligramos al día, y teniendo descensos, por ejemplo, 5 miligramos el primer día, 4 el segundo y así sucesivamente. La ciclosporina es otro medicamento inmunosupresor ya pues de tercera línea,
tiene un efecto potente de inhibir a la calcineurin, por lo tanto afectar a los linfocitos T y produciendo disminución de las licitocinas. Es eficaz en la extensión de la lesión, disminuye la comezón y puede utilizarse en mayores de 12 años o en menores de 12 años. Particularmente en los menores de 12 años, si se utiliza en la dermatitis atópica moderada grave, que a pesar de eso no tiene control con los cuidados generales o la terapia proactiva, es decir, más de una vez al mes de brotes, es la primera opción en estos pacientes. Y existen múltiples ensayos que respaldan la eficacia, demostrando tasas, a pesar de eso, de recaída después de la interrupción. Y la extensión de la dermatitis atópica sí se ha visto que vuelve a su valor inicial después de 8 semanas de tratamiento. El principal efecto adverso de la dosis de ciclosporina es la nefrotoxicidad. La mejoría de los síntomas utilizando ese medicamento puede verse hasta 8 semanas después del tratamiento. Por su principal efecto adverso, sí tenemos que monitorear los niveles de presión arterial, de función renal y también función hepática, porque se pueden encontrar estos efectos hasta un año posterior a su manejo, por lo que la recomendación es que no se utilice ese medicamento por más de 2 años consecutivos. El metotrexate es un antimetabolito, inhibe la acción del dihidrofólico reductasa, que es necesaria para la síntesis de purinas, por lo tanto afecta el ADN y la replicación celular. Las ventajas es que seguro es menos costoso, sin embargo, su tiempo o efecto se logra ver hasta 3-4 meses, por lo que a veces es necesario utilizar puenteos con prednisona. Uno de los principales efectos adversos involucrados en el uso del metotrexate, pues es el más grave, la mielosupresión, anomalías en las transaminases y también en las pruebas en la funcionalidad del pulmón o enfermedad pulmonar inducida por este medicamento, por lo que se debe de suplementar al paciente con dosis de 5 miligramos por semana de ácido fólico. En cuanto a la acetropina, el mecanismo de acción de este es un agente citotóxico que también va a interferir con la síntesis de purina y su capacidad de acción se puede medir a través de una enzima que es la tiopurina metiltransferasa, y dependiendo de los niveles de esta enzima es que se van a dar las dosis de la acetropina entre 1 a 3 miligramos por kilo día. La acetropina utilizada en niños mejora la dermatitis atópica, sin embargo las desventajas es que es más costoso en comparación con el metotrexate, su perfil de seguridad es menor y también se debe de administrar una dosis puente de prednisona. Su principal efecto adverso va a ser la mielosupresión. Y a manera de resumen de los inmunosupresores que pueden causar remisión de la enfermedad, que ya vimos que puede ser metotrexate, la acetropina, entre otros como la ciclosporina, se recomiendan que en niños de 12 años y mayores el orden de preferencia debe de ser metotrexate o acetropina por 6 meses, mientras que en menores de 12 años como inmunosupresor en orden de preferencia la ciclosporina en primer lugar, metotrexate o acetropina también por 6 meses. El micofenolato de fenilmofetilo también es otro medicamento que inhibe la inosina monofosfato deshidrogenasa, bloquea también la síntesis de purinas y reduce la proliferación de linfocitos. En realidad se recomienda como terapia de mantenimiento para una dermatitis atópica, sin embargo, el eventual empleo de micofenolato va a quedar como última opción, principalmente descrito en México por la dificultad de su suministro y también por su delicado perfil de seguridad. Y ahí hablando de los biológicos, como todos hemos visto anteriormente en los journals, en las relaciones con otros tratamientos biológicos, el dupilumab ha sido un anticuerpo monoclonal que ha venido a revolucionar el tratamiento de la dermatitis atópica porque sabemos que inhibe la señalización tanto de interleucina 4 como de la interleucina 13 y está indicado en México a partir de los 6 años. Este fue un... Desde el 3 de marzo, 6 meses. Ok. Se recomiendan dosis inicial de 600 miligramos como dosis de carga inyectada por vía subcutánea y después en vías alternas, semanas alternas, 300 miligramos. Es decir, una semana sí, una semana no, o cada 15 días. La indicación va a ser dermatitis atópica moderada grave asociado a la terapia tópica con la finalidad de disminuir o mejorar la clinimetría, el prurito y mejorar la calidad de vida y sueño. Y también pues tiene una amplia seguridad demostrada y incluso se considera su uso como terapia sistémica por encima de la ciclosporina A. Este fue un estudio que se utilizó el presente año para ver la significancia o los grados de mejoría que tenía en la función de la barrera cutánea en pacientes, en sujetos que se estudiaron alrededor de 16 semanas. Unos eran controles sanos, otros pacientes con dermatitis atópica. Y como vemos en las imágenes de las curvas, el dupilumab normalizó incluso las composiciones lipídicas, sobre todo de ceramidas,
y también pues y mejoró la pérdida transepidérmica de agua, llegando a niveles casi alrededor de las 8 semanas, iguales a las que un paciente pues sano. El dupilumab tiene buen perfil de seguridad. De hecho, pues las reacciones descritas incluyen desde conjuntivitis en un pequeño porcentaje del 8 a 22%, y otro efecto adverso reportado va a ser la reacción en el lugar de la aplicación. Tenemos que saber que también existen otros biológicos que actualmente están en fase 3 de estudio, como el lebrikizumab, el tezepelumab, que nada más pues se los traje en mención para que puedan conocerlos. Y los inhibidores de la sinasa en la llano, la vía de la JAK-STAT, pues es una de las vías que participan en la modulación de la inflamación, y sus indicaciones van a ser en pacientes con dermatitis atópica moderada grave que ya hayan tenido falla por lo menos en una terapia sistémica inmunosupresora, o cuando este manejo no sea el oportuno, que hayan tenido falla terapéutica a un biológico, o cuando tampoco este sea oportuno, o que no tengan respuesta al tratamiento tópico completo, o que tengan una enfermedad que sea recalcitrante o con recaídas graves. Generalmente se pueden utilizar en adultos jóvenes por el riesgo, pues, o la vigilancia que tenemos que tener en cuanto a los efectos adversos, sobre todo infecciones graves, trombosis, eventos cardiovasculares o incluso neoplasias malignas. Los que demuestran mejores resultados han sido abrocitinib, baricitinib y upadacitinib. Y en cuanto a la inmunoterapia, ya vemos que en las escalas está pues descrita la inmunoterapia. También tiene criterios o puntos específicos de selección de pacientes candidatos a la misma. Ya vimos que los factores que influyen en la fisiopatología de la enfermedad no solo son alérgicos, sino entre otros. Se sugiere el uso de inmunoterapia, ya sea subcutánea, sublingual, en pacientes que tengan pues sensibilización demostrada, ya sea a ácaro de polvo doméstico o polen de gramíneas, dermatitis atópica moderada grave y antecedentes de exacerbación clínica cuando se exponen a ese alergeno. Los criterios necesarios pues debe de ser una IgE específica contra cierto aeroalergeno, ya sea en suero o en prueba cutánea, o exacerbación de la dermatitis atópica al exponerse a dichos alérgenos. Sobre todo, aunque no es exclusivo, si existe comorbilidad alérgica, es decir, rinitis, asma, y sobre todo en una dermatitis atópica moderada grave como enfermedad única, pues algunos autores sí sugieren demostrarlo el uso en dermatitis atópica leve, pero como les digo, ya hay criterios pues específicos para lo mismo. Y en nuestro centro también tenemos múltiples investigaciones acerca de la dermatitis atópica. Me parece interesante este perfil de sensibilización que se realizó en el 2015, en donde se incluían reportes de pruebas cutáneas de 66 niños, 30 masculinos, 36 de sexo femenino, y 46 estaban sensibilizados a aeroalérgenos, 38 a alimentos. Sobre todo los aeroalérgenos fueron dermatofagoides con mayor frecuencia de positividad en las pruebas cutáneas. Los resultados fue que los niños con dermatitis atópicas es común, como ya lo vemos diciendo en la presentación, la sensibilización, ya sea a aeroalergenos con actividad de proteasa y están polisensibilizados. Pero la sensibilización a alimentos, aunque sí es común en los pacientes en este estudio, solo un porcentaje pequeño de ello muestra pruebas cutáneas lo suficientemente grandes como para relacionarlas con la gravedad de la enfermedad. Y como ya habíamos visto, la dermatitis atópica también tiene que ser el diagnóstico diferencial de otras enfermedades o incluso superponerse a otras enfermedades sistémicas, como es el caso de esta paciente de 13 años en la que tenía antecedentes de otras enfermedades inmunológicas como artritis idiopática juvenil, y que empezó a presentar unas lesiones de fotosensibilidad en la cara junto con otras lesiones de la piel. Fue diagnosticado con dermatitis atópica. 6 meses posterior empezó a tener liquenificación de la piel y también a tener dolores articulares y fiebres de origen por determinar. Al final pues se le hicieron los estudios y se informó que había desarrollado lupus. Como conclusión de este estudio, se ha informado el desarrollo de lupus que comienza con una lesión epidérmica temprana que implica mutaciones en la finagrina y que en este caso se pudo asociar con dermatitis atópica. Otro rubro importante que hay que abordar en la dermatitis atópica, pues ya les había comentado, es que muchas veces no nos damos cuenta de cuán afectación tiene esta enfermedad en el área psicoemocional. Esta fue una tesis publicada también en el centro, donde se evidenció que los 3 rubros más afectados por edades entre los 0 y 5 años fue el prurito como síntoma, el cambio de humor y tiempo que tarda en dormirse el niño. Entre los 6 y 16 años que ya tienen pues un autoconcepto de sí mismo, una autopercepción y autoestima, pues las molestias ocasionadas con el tratamiento también fueron evidentes, así como los adultos incluso se sentían avergonzados o cohibidos o problemas incluso para elegir pues la ropa.
Y una de las tesis que pues finalizó el año pasado fue esta que realizó la doctora Ana Karen acerca de la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión. Y la verdad que pues los hallazgos fueron de total relevancia porque se evidenció que la tasa de prevalencia de síntomas como depresión en niños adolescentes y también síntomas de ansiedad era alta. O sea, hasta un 4.5 y 16.7%, síntomas que a veces pues no los evaluamos. E incluso pues clínicas de ansiedad y depresión en los adultos. La conclusión es importante que los alergólogos valoren estos aspectos en la esfera psicoemocional. De hecho, pues existen múltiples herramientas de tamizaje y poder pues derivar a estos pacientes al área oportuna, ya sea psicología o pues a psiquiatría. Como conclusión, la dermatitis atópica es una enfermedad cutánea alérgica que además encabeza el desarrollo de otras enfermedades alérgicas, como veníamos viendo en el desarrollo de esta presentación. Existen herramientas validadas para evaluar signos clínicos, áreas de afectación, incluso síntomas subjetivos como trastornos del sueño, que son importantes para guiar nuestra terapéutica. Y la clave del tratamiento, pues ya vimos, es la recuperación de esa barrera cutánea defectuosa, los cuidados de la piel y los medicamentos tópicos que disminuyan la sintomatología de origen inflamatorio. A manera de conclusiones personales, pues el diagnóstico de esta patología, como les había dicho, implica un reto, puesto que no hay examen de laboratorio, no existen biomarcadores específicos. Esto se basa en el diagnóstico clínico, una historia clínica detallada, al igual que el examen físico. Lograr un control total de la dermatitis implica abordar varios dominios y requiere en realidad de un manejo multidisciplinario, y esta enfermedad, por los avances que se han visto en la terapia, genera un nuevo campo en la investigación de las enfermedades alérgicas. Por mi parte, eso es todo. Gracias por su atención.